Hoy en la mañana vimos el perfil de un cristiano, las cosas para repasar un poco, las cosas en que un cristiano se fija que es un cristiano. La ilustración, el dicho que si anda como un pato y habla como un pato, y yo aumenté, si huele como un pato, es un pato, y si no, no es. Y entonces vimos ese asunto de la presentación de qué es un cristiano, ¿ok? Este, ahora vamos a ver que no es un cristiano, porque a la verdad los dos asuntos de esto son importantes. Antes de nada voy a regresar al sermón de la mañana y voy a repetir unas cosas. Porque es importante que sabemos que es un cristiano. Hermanos, primero sobre todo, este, nosotros si somos salvos, debe ser una conducta, el andar, el hablar, el oler, o sea, oler es el parecer de un cristiano. Si nosotros somos salvos, debe ser esta salvación vista en nuestras vidas. ¿En qué forma? Si lo pasamos por el folleto, las diferentes formas que tiene fe, que es guiado por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Uno de esos es que ya en la oración cree en la oración y su vida depende de esta oración y que está muy activa en la oración. Cree que ya que su vida se cambia por mejor, por orar, por pedir a Dios. Este, ahora vamos a ver del otro lado de la moneda. La gente, y esto, como digo, primero sobre todo es para uno mismo. Eso no estamos viendo afuera. Si yo soy salvo, ¿en qué forma debe ver y comprobar esa salvación? ¿Ok? Esta cosa es para mí. Entonces, hay, usamos la palabra, la frase, el perfil. Perfil son los elementos que identifica, que indica que la persona es salvo. Este, que cree en el plan de salvación, absolutamente. Esto es parte de eso. Pero este, tenemos que entender que la salvación es algo muy complicado. Número uno, si uno recibe a Jesucristo, confesando sus pecados, arrepentiendo y abandonando sus pecados, y tiene fe en la obra de Jesús, morir en la cruz por ti y en resucitar. Si tú crees en esto, tú eres salvo. A la misma vez, como un campesino, lo pone en semilla en la tierra, riega así con agua y el siguiente mañana va y que escarba ahí y saca la semilla y dice, no hay nada. Este, la salvación es la misma vez, es inmediato y es un proceso. Entonces, Jesús habla de nacer de nuevo y ese es uno de los puntos en la mañana. El segundo punto después de esto, que no es nada más que nosotros necesitamos ese nacido de nuevo, es un cambio moral, pero es crecer. Y ese crecer es un proceso por todo hasta que llegamos a entrar en el cielo. Entonces, esto es la salvación también. Y entonces tenemos que entender eso y separarlos. Ahora, la salvación, hermanos, es una relación entre nosotros. O sea, Dios no murió en la cruz por nada más una persona y los demás se van al infierno. Esto será bonito de pensarlo, que Dios te quiere tanto y que se hizo eso, pero la verdad que no es cierto. Dios salvó el grupo que Él conoce como redimidos. Todo ese grupo son todas las personas en toda la historia humana que son salvos y van al cielo. Tú eres parte del grupo, del grupo. Entonces, tu salvación tiene que tener en conciencia que yo soy parte de ese grupo. Si no eres parte de ese grupo, no eres salvo. Y de ser parte de ese grupo,
es de identificar con ese grupo y participar en adoración con ese grupo. Cuando llegamos al cielo, vamos todo el grupo, a fin de la historia, vamos todo el grupo, vamos a estar este, adorando a Dios por toda la eternidad futura, este futuro, pero vamos a estar adorando a Dios en una forma en conjunto, ¿sí? Tu salvación es de ser parte de ese grupo. No hay salvar, yo quiero salvarme, pero yo no voy a participar. Entonces, y esto es otra vez, esto es algo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos separar entre lo que es nosotros solos y nosotros en el grupo. No puedes concebir de tu salvación en una cosa nada más yo solo. Cada uno es salvo por sus propios hechos. Entonces es solo, pero también entramos en la salvación y es un grupo. Entonces, en ese grupo tenemos que relacionarnos. Y vimos en la mañana por la parábola del sembrador que hay dos tipos de suelo y estos parecen como cristianos, pero no lo son. Su fachada, no, su perfil no es de cristiano. Y esto es lo que nosotros tenemos que, a la verdad, entender. Eso es una cosa diferente. O sea, vamos a decir, su perfil no es así. En esa parábola, su perfil de un cristiano es que da fruto. Y ese fruto, un campesino lo pone a una semilla en la tierra, no es éxito, no es exitoso si crece mucho, no es exitoso si crece poco, es exitoso si rinde fruto. Pones así un grano de maíz, si no da maíz, no sirve. Ni modo que tan bonito las plantas, las hojas y lo demás está, si no da maíz, es un fracaso. Y Jesús lo pone en blanco y negro, muy, muy fácil. Los que no da fruto, pues ya, lo vimos el pasaje donde habla sobre Jesús va a cortar todo lo que tienen vida es en Jesús. Y los partes que ya que no da fruto, se recorta y que quema, se va al infierno. Entonces, en una forma u otra, todos viven por Jesús, aún los inconversos. Pero a los que no rinden fruto, al infierno, al fuego. Entonces, en otra parte habla de la cizaña, en la próxima parábola después, en Mateo 13. Y entonces la otra parte es la cizaña, y hay cizaña. Y nosotros, dice Jesús, la enseñanza de la cizaña entre el trigo, no arrancas la cizaña, no sabes, no puedes identificar. La cizaña se ve igual como el trigo. Entonces, no lo vamos a investigar con 1000 preguntas a cada persona que es salvo en la iglesia para ver si realmente son salvos y si no son salvos, entonces afuera. No, hay unas pruebas más bajos, unos niveles de entrada más bajo de eso, pero nosotros entendemos que hay gente entre nosotros que no son salvos. Entonces, tenemos que identificar muy bien los que son salvos y tenemos que identificar quienes no son salvos. Ahora, los no son salvos, tratamos más bien con testimonio, con el evangelio, presentarles el evangelio, en lugar de juzgarles. No queremos nada más echarles afuera, porque esto es lo que Jesús dijo no hacer, no sacarles de ahí, de la iglesia, de entre el trigo. Déjales vivir, déjales crecer igual, y en el final, si tiene fruto, no, ese Dios va a juzgar. En Marcos 9:43, Jesús dio el aviso: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos en ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado. Ok, mucha gente tiene la actitud, ¿qué tan poquito tengo que hacer para evitar el infierno? O sea, lo hace lo mínimo.
Lo dije en la mañana, estas cosas no lo vamos a realmente presentar a inconversos, pero uno tiene, como cristiano sabio, tiene que discernir entre qué es y qué no es el salvo, ¿sí? Ok, pero Jesús puso el fuego bajo nosotros. Tú tienes a fuerzas de hacer todo el esfuerzo. Dice Jesús que la entrada al cielo es una puerta angosta. El camino es muy difícil de encontrar. Lo ancho en que muchos entran pensando que son salvos, que van al infierno, se van al cielo y van al infierno. Entonces, eso es el problema. Hay varios versículos en la Biblia, pero vamos a ver nada más dos. En 1 Corintios 11:31, que ahí en el contexto de Cena del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Proba, este, Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estáis reprobados. O sea, la exhortación de la Biblia es de siempre estar examinando a uno mismo. ¿Eres salvo? Ok, hay marcas en que se identifica muy bien el pueblo de Dios y también cuando uno no es un cristiano. El ejemplo mejor que yo puedo usar es el Israel, el pueblo de Dios que se va al infierno. Israel es el pueblo de Dios. Muchos en el éxito salieron de Egipto, fueron rescatados físicamente de todas las enfermedades y todos los problemas de Egipto y que Dios dice que no me agrada a ellos y ellos no van a entrar en mi promesa y tampoco en la tierra de promesa. Y entonces, la exhortación aquí, y vamos a ver Pablo en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El pueblo de Dios es una nación, ese es Israel. Nosotros, gentiles, entramos en la salvación simplemente porque Israel tuvo duro el corazón y Dios se fastidió con ellos. Los profetas tienen muchos lugares donde este, se expresan que los profetas de Dios eran frustrados con Israel porque no respondía a Dios. Pero el chiste es de estar adentro, y pues digo, hubo egipcios que eran gente adentro del pueblo de Egipto, no de los judíos, y se fueron con Israel. Y esta gente quieren echar su lote ahí con los de Israel, ¿ok? De estar adentro no les salva, porque el grupo es de los redimidos, no nada más de ser judío. Hay un endurecimiento hay un endurecimiento o tropiezo o lentitud en responder a la palabra de Dios que causa que la persona se mete ligeramente en las cosas de Dios y de actualmente no llegar a ser salvo. Soberbia es la palabra aquí. ¿Ok? Nosotros hablamos de que debe ser la meta de evangelismo. Estamos hablando de evangelismo, ¿no? En ese meses. Pero el evangelismo no es de levantar la mano y que ya que contarse entre la gente como los judíos que ya que fueron dejados sus cuerpos en el desierto 40 años, o los egipcios. Es de ser salvo, que es un cambio moral. Y esto es el problema. La gente se meta suficiente, ligeramente, pero suficiente en su estima de ir al cielo, pero no quiero entregarme a Dios. Y esto no es posible, hermanos. Hoy aquí en la noche vamos a ver esos asuntos y verlo de, no el punto de vista de perfil de un salvo, sino perfil de una persona engañada en pensar que es salvo.
Santiago 1:22. Santiago, ya que estamos estudiando ese sobre el verano, y que ya que Santiago tiene ese mismo carga de corazón, de alma, de comunicar eso. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Si regresamos aquí a los israelitas, esto era su problema. En palabra, fueron el pueblo de Dios. En realidad, no se cambiaron. Oigan la palabra de Dios, profesan la palabra de Dios y no hacen la palabra de Dios. Y esa es una torpeza, ese es un endurecimiento de corazón, de alma, que marca la persona engañada y no es sana. En Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Hermanos, la exhortación que Dios dio a Israel, el pueblo, esa nación, este, el autor de Hebreos nos da a nosotros, que no hace duro, o sea, de no ser oidores nada más, pero oidores y hacedores. Dice en Romanos 2:5, pero por su dureza, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Sí. La exhortación de Pablo es por oír y no hacer la voluntad de Dios. Tú vas a juntarte sobre tu cabeza, por falta de arrepentimiento, falta de cambio moral, tú vas a juntar sobre tu cabeza la ira de Dios. Es cosa espantosa. En Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es otra vez dureza. Pero hermanos, lo que bueno, no lo voy a decir es que es un misterio, es un asombramiento, es una maravilla en un sentido, que la gente sabe tanto de la Biblia y tanto de lo que quiere Dios y no obedece. ¿Sí? Familiaridad con las cosas de Dios no salva, solamente cambio moral. Y esto no es de una iglesia ni de un pastor, este es de lo que quiere Dios de uno. ¿Okay? Una marca, la falta de arrepentimiento y el cambio moral. En Lucas 13:3, y este es de las tarjetas ahí atrás de la iglesia que estoy imprimiendo y enmicando, ese es uno de los versículos, y Juan 3:3 también. Os digo, no, antes si no os arrepentáis, todos pereceréis igualmente. Sin cambio moral, nadie va a entrar en el cielo, ni modo que tan religioso, ni modo que tan, yo digo, ridículo que se pone como el Papa con su bata, que es un vestido de mujer. Si se pone todo eso, que si tienen gente enfrente y atrás de donde camina con cruces y todo, y incensos y todo, ni modo que tan religioso que eres, vas al infierno. El Papa va al infierno porque no ha tenido cambio moral, son corruptos. En Juan 3:3, respondiendo a Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús puso el requisito de cambio moral, el arrepentimiento, y recordamos, es una moneda, en un lado dice arrepentimiento, voltealo y dice fe. Tú entregas tu propia voluntad, las cosas malas, te arrepientes de ellos y que tú sigues la justicia de Dios, lo que Dios quiere. No hay uno sin el otro. Los dos son la misma cosa, nada más diferentes puntos de vista, lo que dejas y lo que tienes que tomar. ¿Ok? Otra vez, déjame parar y déjame aclarar. Efesios 2:8 y 9, ya lo vimos en la mañana, por hacer cosas decimos ya que pues, un cristiano no toma alcohol, no toma drogas, ¿ok? Si tú no tomas drogas y no tomas alcohol, que estás así bien feliz porque vas al cielo, ese no es cómo funciona. Haciendo esas cosas no te da la salvación. La fe es la única cosa que es
el gatillo que ya que te da la salvación. Si tú tienes fe, eres salvo. Crees en Jesús, eres salvo. Fe y creer es la misma palabra. Uno es un verbo, uno es un sustantivo. ¿Sí? Fe es realmente la palabra creencia. ¿Sí? Dios solamente salva a los que rechazan la iniquidad para hacer la justicia de Dios en su lugar. Ahí lo ves, esta moneda, fe y arrepentimiento. Lo importante de ver es que sin un cambio moral actual en la vida, la persona está engañándose a pensar que va al cielo. Hermanos, yo en mi historia, en mi experiencia en la vida como un pastor, como un misionero, hay sin número de personas que piensan que son salvos, están en una iglesia, de una parte están cumpliendo con ser parte del grupo, pero viene para destruir y para causar daños. Y a la verdad, hermanos, esto es mal, está mal. No lo vamos a rechazar la gente. Tiene que, o sea, como en México, ya que el gobierno, hasta el gobierno en Congreso, haga eso. Un culto religioso es público, entonces no puedes echar a la gente afuera. Si no está causando estorbos al servicio, no, ya que tienes que dejar estar ahí. Ok, está bien, nosotros estamos de acuerdo. La gente que un testigo de Jehová, un mormón, un católico vienen y que bienvenido. No lo vamos a echar afuera nada más porque tienen otras creencias que nosotros. Pero el asunto es que ya que, aunque no lo echamos afuera, pero tampoco no lo vamos a dejarles predicar, ¿sí? Una cosa es de venir y escuchar, otra cosa es de interrumpir y de proponer falsa doctrina. Ok, pero el perfil de un cristiano, el perfil de una persona inconversa que es cizaña, simplemente la diferencia es que no hay arrepentimiento, no hay cambio moral. Esto no es porque yo digo algo, es porque Dios dice algo y no quiere hacer caso a Dios. Solamente por evidencias actuales uno puede proclamar que es salvo. Entonces, hermanos, es otro estilo de pensar. Aceptamos las personas cuando entran en la iglesia, hablamos con ellos y dicen, mira, yo recibí a Jesucristo tal, tal, tal. Ok, está bien. Si todo se checa, ok, lo vamos a aceptar, y así como un hermano. Si no, vamos a exhortarles de recibir a Jesús. Pero a fin de cuentas, aunque recibimos y podamos, con equivocación a veces, llamarle a esa persona un hermano, pero se manifiesta un perfil de inconverso y no un perfil de cristiano, porque no tiene un cambio moral. Y cuando en las exhortaciones en la iglesia de diferentes cosas, simplemente no lo va a cambiar, no lo va a obedecer. Y esto, para mí, me habla que la persona no es salva, es un engañado, es una cizaña. El arrepentimiento es necesario, un requisito para ser salvo. Pero entendemos, el cambio moral se va toda la vida hasta que entramos en el cielo. Y esto es algo que tenemos que insistir. Las predicaciones y las enseñanzas en la iglesia tienen que ser dirigidos hacia el cambio moral. No es información que estamos dando. Estamos usando la información y exhortando, haciendo aplicación que nos cambiamos nuestras vidas. ¿Ok? Primera de Corintios 6:9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los homosexuales, ni los que se echen con varones, los homosexuales. Los afeminados son trans y los que se echen con varones son homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Si una persona hace adulterio, no va al cielo. Si es un fornicario, no va al cielo. No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que las personas que siguen en ese estilo de la vida, en esas prácticas, no son salvos. Y debemos reconocerlo. Dios perdona todos esos pecados, pero a fin de cuentas,
En uno que es salvo, deja de hacer esas cosas. Ese es el arrepentimiento. Sin ello, no van al cielo. Gálatas 5:19 hasta 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que es uso de drogas, enemistades, pleitos, celos, iras. Y esas son cosas que muchas en la iglesia están en puros enemistades, pleitos, celos y iras. Ajá. Contiendas, disensiones, herejías son divisiones adentro de la iglesia, hacen grupitos. Ese no es de mi grupo, no es aceptado. Envidias, homicidios, ese es odio, borracheras, orgías, cosas semejantes a eso, cerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican, están siguiendo, después de decir que es salvo, haciendo esas cosas. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Dios insiste, si tú eres salvo, vas dejando los pecados de antes. Ese es arrepentimiento. Ese realmente es fe. Fe es de seguir el ejemplo de Jesús. Y si tú sigues el ejemplo de Jesús, vas a dejar el pecado. Sin esto, descúbrame, pero no eres salvo. Tú puedes tener todo el testimonio mejor del mundo, pero son palabras. Tu vida, Santiago dice, oidores y repetidores. Yo creo que podemos insertar oidores, pero no hacedores. El hacedor es de practicar las cosas de Dios. En 1 de Juan 3, 8, 9, 10, el que practica, ¿sí? En inglés está muy mal traducido, dice, el que hace el pecado es del diablo. Pero la idea es practicar. Los hábitos de la vida son igual como antes. No hay cambio moral, no hay arrepentimiento. Ah, entonces así, eso es el chiste. Practica el pecado, sigue haciéndolo. No hay lucha, no hay esfuerzo de su parte de cambiar, de cambio moral. Cambio moral, a la verdad, es el Espíritu Santo motivando y dándonos fuerza para vivir justicia. Porque el diablo peca desde el principio y esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. Ok, aquí está la clave. Una persona que es realmente salvo no practica el pecado. Ok, entonces tengo que ser perfecto. No. Juan 1, 8, 9, 10. Si decimos que somos sin pecado, hacemos a Dios mentiroso y estamos engañándonos a nosotros mismos. Todos los cristianos pecan todavía, pero pelean. O sea, la salvación es una declaración de guerra en contra del pecado. Haces todo lo posible buscando la fuerza de Dios, el Espíritu Santo en ti, para que no pecas. El que se ha entregado a esa guerra, esa lucha espiritual, no es salvo. Ese es como entendemos. Porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, de ser salvo, no practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, sí peca, pero no se entrega al pecado. Tiene que luchar, tiene que luchar por todo lo que fallamos. Yo lo veo así de como alguien lo dijo en un sermón, en un predicador que dijo eso. Si el cristiano se tropieza porque Satanás echa el pie ahí para que tropiece. Si el cristiano tropieza, se cae en el lodo, se levanta, se limpia y sigue adelante. Nunca se hace un puerco y está revolcándose en el lodo. Esa es la diferencia entre el salvo, el nacido de Dios, y el que está engañándose. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano. Sí, otra vez, la comunidad entra aquí otra vez. Entre la comunidad de tus hermanos, que es la iglesia local, eso es donde manifiesta realmente la salvación. Dice, el que no ama a su hermano, no hace justicia, no es de Dios. Los hábitos de la vida revelan si una persona es salva o no. Y esto es lo que tenemos que entender.
Alguien viene, pone su brazo alrededor de mí y dice, hermano David, tú eres un cristiano como yo. Ajá, ajá, ok. Y a mí me da, no sé, yo tengo banderas rojas haciendo así cuando alguien hace eso. Sí, ya que quiere identificarse como cristiano. Ok, sí, está bien, yo soy salvo, yo soy cristiano. ¿Ahora qué? Y entonces, y con eso, quiere ser aceptado como hermano, como uno de nosotros. Y luego no vive como un cristiano. No vive en el arrepentimiento. Y eso es el perfil de una persona engañándose, que es una cizaña. Ok, está bien, no lo vamos a arrancarlo y echarle de la iglesia. Lo voy a exhortarle, lo voy a dar el plan de salvación y que voy a querer ver si de veras se cambia, si de veras rinde fruto al final. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes y incrédulos, y hermanos, hay un pensar entre muchos cristianos que el cobardía es malo, pero es entendible. Y tenemos que decir, pues la gente no tiene fuerza moral y esa gente es cobarde. Y entonces no vamos a criticarles. Sí, son salvos y tal. No, los cobardes no van al cielo. Los cobardes e incrédulos que no tienen fe, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, que son otra vez la palabra es fármacos y que es de uso de drogas. Los idólatras y otros, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con, si todos los cobardes van al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo es eso? Simplemente es así. Dios te ha dado su promesa y pone su reputación. Yo te prometo salvación. Tú haces arrepentir, cambiar, tener fe en Jesucristo y te salvo. Si una persona no cree en eso, o que cree que Dios no es tan fuerte como Satanás, Satanás es más fuerte que Dios, Satanás puede ganar. El mundo puede ganar contra los cristianos. Que Dios y los inconversos, o sea, los cristianos y los inconversos, todos tienen su Dios y quién sabe cuál es más fuerte. Si tú eres un cobarde, piensas así. Si tú eres un incrédulo, piensas así. No vas al cielo. O sea, esto es el problema, ¿no? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos que insistir. El arrepentimiento es parte de la presentación de un verdadero salvo. Si una persona dice que es salvo y no tiene fe, es algo muy mal, muy mal. Apocalipsis 22:15. Pero los peros sí estarán fuera. Y los hechiceros, otra vez que usan drogas, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. ¿Sí? Un cobarde va al infierno. No cree en el poder de Dios, en las promesas y amenazas que él hace. Y esto es lo que le condena, que él va ahí al infierno, porque no toma las promesas de Dios y las usas. La usa. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehusa de creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Fe es la única cosa que vas a hacer de tu parte para salvarte. Jesús murió en la cruz y esto es lo que realmente nos salva. Pero fe es lo que realmente nuestra participación en esa salvación. Somos salvos por la fe. ¿Ok? Los calvinistas dicen, no es la fe y tienen una palabra, regeneración decisional. Por hacer una decisión de seguir a Cristo vas a ser salvo. Dice, esa es una herejía. Ajá. Pues descúbreme, pero la Biblia habla de cambiar. Ve y vive. Y en Ezequiel habla de cambiarse y vas a ser salvo. Y entonces la decisión es la cosa que causa la salvación de empezar. De decidir de salvarte sin Jesús
no te va a servir nada. Tú vas al infierno por todos modos. Pero si crees en Jesús, y eso es el chiste, no es creer, creer no te salva, creer en Jesús es lo que salva. Y esto tenemos que entender, fe, moneda de dos lados, y el otro lado es arrepentir, que es cambio moral adentro de nosotros. Nos esquiva la ira de Dios. Si no tienes fe, si no tienes cambio moral, no tienes arrepentimiento, no vas a ver la vida eterna, la salvación. No vas al infierno, no vas al cielo, pues no al infierno. El inconverso no tiene un cambio moral, o sea, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, si no hay cambio, si esa nueva criatura no se pasa en tu caso, no eres salvo. No, 100% de las personas salvas van a tener el cambio. Y la gente que dice que son cristianos y no cambia, viven las cosas viejas, es un perfil, punto del perfil de un engañado, de una cizaña, ¿ok? Que pueden entrar en el cielo por hacer unas pocas cosas buenas y religiosas. Eso es lo que piensan, pero no. Tú puedes hacer oración, tal vez oras mejor que el pastor. Tú puedes memorizar versículos y esto es muy fácil de hacer y pues no es de ser salvo. Tú puedes ir a testificar, tú puedes cantar, tú puedes hacer, y hay un montón de cosas, de actividades religiosas que la gente piensa por hacer estos son salvos. No, no, así no es. Si uno es salvo, quiere servir a Dios y lo vimos esta en la mañana. Pero eso es el chiste, que ya que estas cosas son causa y consecuencia. Creer, tener fe, causa la salvación y estas son consecuencias. Ok, vamos a dejar el sermón y predicar bien formal y vamos a empezar a meternos en las vidas. Ni amen la verdad ni las escrituras. ¿Sí? Lo vimos en la mañana, creo que también. Según el Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una persona tiene que querer la verdad. La verdad es la realidad como Dios lo presenta a nosotros. Dios es el único que puede dar una perspectiva absolutamente correcta. Dios dice que hay hombre y hay mujer. Él hizo hombre y él hizo mujer. No hay trans, no hay homosexuales, no hay los ciento tantos, 107 géneros que dicen los perversos hoy en día que hay. No, no. Todas las personas tienen cromosomas XX o XY y eso se decide si es hombre o mujer. No hay otro. Pero la verdad, uno tiene una disposición moral hacia la verdad como Dios lo declara. Tienes que amarlo, tienes que ponerlo como la cosa más importante en tu vida, lo que Dios dice. Ok, otro perfil de un engañado cizaña, la falta de buscar lo espiritual. Mateo 6:33, más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cosas buenas en Mateo 6, bienaventurados. Okay. Hermanos, mucha gente ha venido a nuestra iglesia y ha dejado de ir. Y vamos a ser honestos en esto. Satanás quiere poner sus cizañas en nuestra iglesia y luego se ofenden de tal cosa y se marchan de la iglesia. Marchando de la iglesia, hacen un gritería y un escándalo y jalan entonces, mira, esto está mal. Entonces, tú, ven para mí, tú, ven para acá. Y vamos a marchar en manos, brazos en brazos, afuera de la iglesia, a hacer un gran protesta. Eso es lo que Satanás quiere. Si los mismos cristianos no arrancan la cizaña dañando el trigo, Satanás va a hacerlo para dañar el trigo, ¿sí? Nadie puede salir de la iglesia quietamente, ya quieren hacer escándalos. Y estas son cizañas.
Pero el asunto es, los que realmente son salvos buscan las cosas de Dios. Son importantes. Insisto, he dicho esto 20 años aquí en la iglesia y sigo diciendo, a lo que estás haciendo domingo en la mañana es tu Dios. Si estás en la iglesia adorando a Dios, que de la Biblia, ese es tu Dios. Si estás jugando golf o si estás en el trabajo, ese es tu Dios. ¿Tengo que trabajar? Sí, tenemos que trabajar, pero no tenemos que trabajar domingos. Cambia tu trabajo. Si eres un médico y siempre estás trabajando domingos, pide otro turno. Dile, no, yo soy cristiano, yo voy a mi iglesia, yo no voy ahí a trabajar. Si te despiden, ok, está bien, busca otro trabajo. Pero se identifica el cristiano, se distingue el cristiano de un cizaña en que busca el reino de Dios. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El valor que pones en las cosas, ¿cuál es más importante? ¿Que tú adoras a Dios cada semana o que tú tienes otro 500 pesos o 1000 pesos en tu bolsa? ¿Sí? Las cosas físicas de la tierra se va acabando. Aunque tú juntas mucho, los ladrones, el gobierno, digo, pues la inflación es como el gobierno roba de todos sus ciudadanos parejo. Todos los que tienen dinero no vale lo mismo después de inflación. Y esto, ya que hemos tenido años en que que yo estaba en México, en que se cambian en los mercados, cada semana, casi cada día están cambiando precios. ¿Ok? Y gracias a Dios no tenemos tanto de esto ahorita, pero este, ¿por qué te preocupas tanto de las cosas de la tierra? Pon la mira en las cosas de arriba. Filipenses 3:19, en el fin de los cuales será perdición. Se está hablando de los inconversos, cuyo Dios es su vientre, es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. La gente que están jactándose de su trabajo, trabaja 7 días a la semana y ya tengo una casa bonita, un coche bonito, ya mira a mí, mira a mí. Su gloria es una vergüenza. Que piensen, solo piensen en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, lo que yo pertenezco, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Espérame, cuando mueres, ¿qué vas a llevar contigo? Oh, Pablo en 1 Timoteo, que dice, desnudo entré en ese mundo sin nada y desnudo va a salir. Entonces, su gloria aquí es su vergüenza. No entiende que no va a llevar nada. El más rico del mundo va a morir un día y cuando muere esa persona no va a llevar nada. Si sea salvo o no, no va a llevar nada. Pero se marca el perfil de una persona que es cizaña, se marca por lo que es importante a esa persona. El inconverso, hasta la cizaña, la persona que dice que es salvo, pero no le importan las cosas espirituales. Y hermanos, déjame ser claro, la gente o sea, no hay ningún problema que una persona deje de ir con nuestra iglesia, se va a otro estado a vivir y busca otra iglesia buena y que asiste ahí. Yo le digo que es un hermano, porque tiene interés en las cosas espirituales y este nunca muere, nunca se entrega. Pero si una persona está con nosotros y es el mejor miembro de la iglesia y luego deja de venir, no va a ninguna iglesia, o sea, no tiene interés. Esa es la marca de una persona engañada. Esa es la marca de una persona que no agrada a Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Todas esas cosas son perfiles, parte del perfil de un inconverso o de una persona salva. Cuando hay preocupación de las cosas espirituales, hay vida espiritual en esa persona. No para jactarse, sino porque realmente en su corazón tiene un hambre, una sed. Y esto es lo que ya que tenemos que identificar, pues es la diferencia entre un salvo y una cizaña. Y por todos estos, como digo, yo no quiero hacer daño a nadie, pero a la misma vez debemos tratar con franqueza todas esas cosas y entender las cosas que ya que realmente
debemos usar como criterio para distinguir y entender. Hermanos, cuando una cizaña que se altera mucho porque alguien no recibió su mano, a una pone la mano ahí para saludarle en bienvenida y que no lo hace y que se ofende y se va. Hermanos, esto es una cosa que, la verdad es que yo digo, no, no es el perfil de un salvo. Otro punto de una persona que no es salvo, aunque pretende de ser, no quiere hacer la voluntad de Dios. Yo he conocido en mi vida personas que dicen, yo sé que es la voluntad de Dios y no voy a hacerlo. Yo, ¿tú eres salvo? Sí. Yo, wow, ese no es el perfil de un salvo. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, la marca de una persona salva es que siempre busca con ganas, con esfuerzo, la voluntad de Dios. Cuando uno se entrega la búsqueda y el cumplimiento de la voluntad de Dios a Dios, ya, esa persona va al infierno. Nuestro deseo, sobre todo, es en poner la vista, la mira en las cosas de Dios, los celestiales, ir a hacer la voluntad de Dios. Se marca que es cristiano por eso. Hermanos, la vida tiene muchos tropiezos para el ser humano. Y una persona, yo pienso de Rey David. Rey David, a fin de cuentas, en Hechos, mucho después de su vida, dice Dios, David es un hombre que busca mi corazón, el corazón de Dios. ¿Ok? Pone este en un mano. En el otro mano, David hizo fornicación con la esposa de su primer general de la guerra. Están en guerra. Y causa David la muerte de ese general. No importa lo que causa el daño a la guerra, pero lo causó su muerte. Y ya que luego, a fin de cuentas, se casa con su viuda. Digo, qué bárbaro, qué bárbaro. Nosotros, ok, vamos a decir, yo digo una mentirita y digo, ay, es un pecado pequeño, todos los pecados son iguales ante de Dios. Pero digo, a la verdad, David hizo uno grandote ahí en eso. Pero a fin de cuentas, en la suma de revisión de su vida, dice, David era un hombre que buscaba a Dios. Ah, porque hizo la voluntad de Dios. Sí, el inconverso no se regocija en obedecer. Sí, andando en la voluntad de Dios, en los mandamientos de Dios, es una bendición. ¿Entiende el salvo esto? El inconverso no. Son graves los mandamientos de Dios y pesados. Y no cumple con ellos. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios a Dios. Ese se ve si eres salvo o no. Que guardamos sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, fuimos en la mañana, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Los que son con dificultad de congregarse, hermanos, no es de entrar en el edificio, es de participar, es de regocijar con sus hermanos, de adorar a Dios. Los que encuentran ese edificio pesado, gravoso, pues es el perfil de una persona engañándose, no de un salvo. El salvo se regocija en obedecer a Dios, en buscarle. El inconverso se ve toda palabra de Dios como una imposición pesada. Y con los jóvenes, o sea, ¿por qué yo tengo que vestirme como un cristiano? ¿Por qué yo tengo que no usar maldición? ¿Por qué no puedo tomar un poco de alcohol? ¿Por qué no puedo hacer sexo antes de casarse? Todo es una imposición. Y hermano, no busca la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y esta es la marca de una persona engañada en conversa. Este, el gozo de seguir a Dios es la marca de un cristiano. Es la actitud del corazón, el gozo, el regocijo. Es un alivio en encontrar la salvación.
Una persona anda en el mundo y muchas personas ya llegan casi al Salvador o sí son salvos, porque andaban en el mundo vagando y que lo ve, qué un inútil es de andar en el mundo con todas las pasiones del mundo. Y llega a Cristo y ya que se encuentra algo que es el alivio de todo ese dolor y pesadez. Jesús dijo en Mateo 11 28 29 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. En la voluntad de Dios se va a encontrar descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. En lugar de ponerse tu propia voluntad primero, pone la voluntad de Dios primero. Y uno es manso y humilde frente de Dios. Sí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un descanso y paz que no puede comunicarse cómo es eso. Tienes que vivirlo. Es que no importa el mundo se va a terminar y la gente va al infierno y todas sus cosas de importancia se va a quemar todo. Cuando Dios castigue el mundo con fuego, hacer nuevo mundo, nuevos cielos. Pero esto de entregarse a la voluntad de Dios se va a encontrar un tipo de descanso, de no tener que pelear, de luchar con sí mismo, con toda la vida, con Dios. Encontramos descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando uno encuentra en la voluntad de Dios, este camino es de libertarse, es de una forma, no para hacer pecado, pero es de libertarse de las pesadeces de la vida. Y esto, la palabra de Dios, créalo y serás bendecido. No créalo que vas a llevar la ira de Dios. Simple. Las personas que ven la salvación como algo pesado, imposible de hacer porque su voluntad no es, va a doblarse. O sea, yo no voy a entregar mis pecados, no son salvos. ¿Sí? Hermanos, esa cosa es una espalda de dos filos y a mí me corta igual como a ti. Yo tengo lo mismo principios sobre mí que sobre ustedes. Yo tengo que entregarme a Dios y solamente así voy a encontrar paz y calma, la solución de mis problemas, de las crisis de mi alma. Proverbios 3:17 siguiendo. Sus caminos son caminos deliciosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Eso está hablando de sabiduría. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida para tu alma y gracia a tu cuello. Gracia es regalos, ¿no? Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando tú te acuestas, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esa es la persona que encuentra la voluntad de Dios y anda en ella. Esa es la persona que es salvo y que anda en Cristo. Lo vimos este es uno de los puntos de la mañana. Primero de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo. Nos amamos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermanos, déjame decir, lo voy a repetir de la semana pasada y de esta semana. Si decimos hay un joven de 18 años, 19 años, y es un genio, y que recibe de cirujano de una escuela de medicina, y que tú tienes que tener una operación de corazón. ¿Quieres al joven de 18, de 19 años operando en ti, o quieres un hombre que ha hecho cientos de esas operaciones y ya tiene 80 años y está todavía haciendo? ¿Cuál quieres? ¿Quieres la persona con más experiencia, más sabiduría,
más práctica, más estudios. ¿O quieres una persona novata? Yo no sé de ustedes, pero para mí, yo quiero el anciano, porque más seguro, ¿no? Si ponemos valor sobre gente que estudia y que tiene experiencia y que tiene meditación sobre algo, sobre la vida, y que por un momento podamos decir, bueno, Dios nunca ha nacido, nunca empezó Dios, Dios siempre ha sido. Pero ponemos un valor, ¿no? Vamos a decir 1 trillón de años, así es 1.000 billones de años, mil años, o sea, no 3.000, pero uno con todos esos ceros después. Y si Dios tiene eso, y entonces Dios es más sabio que nosotros. Él empezó con un cerebro, una inteligencia que no podamos comparar con nosotros. Somos muy defectivos, muy inferiores a eso. Y Él tiene mucho más años. Entonces, ¿cómo es que nosotros existimos nuestra voluntad en contra de un Dios tan inteligente, tan sabio? Y hermanos, esto, como dije en la mañana, ese Dios realmente debe decir, tú eres un ignorante humano, obedece a lo que digo y si no te voy a y zap, un rayo del cielo. Así Dios debe hacer. No merecemos ni consideración. No. Y es un gran maravilla que Dios dice, oye, hijo mío, pídame en oración y te lo voy a considerar y que voy a dar lo que tú me pides. Ah, pues Dios, aunque es tan sabio, Dios también, Dios está haciendo una cosa para nosotros. Otro, Marcos 9:24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Sí, ¿qué es el remedio de falta de fe? Más fe. Actualmente más problemas para que tienes que ejercer más tu fe. El inconverso busca complacer su carne. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Primera de Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idolatría o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Sí, nosotros, aunque estamos en un grupo de comunidad que se llama la iglesia, debemos discernir las personas que siguen practicando el pecado de antes de ser salvo, supuestamente, y siguen haciéndolo, no es un hermano mío y debemos separarnos. ¿Sí? Segundo de Pedro 1:10 y 11, vamos a terminar con ese. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del cielo, reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, perseverancia, ¿no? Que uno ve lo que Dios tiene para uno y sigue presionándose adelante para eso. Ese es el último perfil de un cristiano que estamos viendo hoy. Este, hay una perseverancia. Se cae, sí se cae. Se deprime, sí deprime. Esto, ¿quién fue? Eliseo, que dice, todo el mundo está en contra de mí y yo soy el único profeta de Dios que queda. Y Dios dice, ay, mira, me mires así de profetas que están en una cueva. Si tú no eres el único, esa es la vida cristiana, lo que está pasando contigo. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener esta fuerza de seguir adelante para Dios. Si nosotros no entendemos esto, entonces, hermanos, cualquier cosa, podemos ver que la gente, la verdad, mm, van a marchar, van a causarnos de deprimir. Esa es la obra de Dios, de Satanás, tratando de desanimarnos en nuestra fe. Si la gente entra con nosotros y se van, eso es normal. No dura la predicación. No están de las mismas doctrinas y prácticas
que nosotros que tratamos de seguir la Biblia y se marcha. Ok, está bien. Hay gente que se va, que no son inconversos, que son salvos. Ok, también. Pero hermanos, el asunto es que es una lucha siempre entre nosotros y nuestros ánimos, que Satanás quiere desanimarnos. Entonces, si esto es cierto, nosotros a fuerzas tenemos que luchar en contra de eso. No importa si hay gente que nos deja, no importa. Sentimos lástima, compasión para ellos, pero a fin de cuentas no lo vamos a cortarles, no vamos a hacerles daño, no vamos a hacer nada de eso, pero lo vamos a orar. Probablemente lo mejor, la oración mejor es por su salvación, su entendimiento. Con ese vamos a terminar. Este,